bienvenidos un día más a los Cofcasts de Eddie. Hoy os iba a traer un Cofcast sobre este grupo, ¿no? Que produjo, que creó esta pieza, esta obra maestra que es Sunday Morning. Tenéis el cover aquí, ¿vale? Tenéis que darle aquí. Pero me puse a investigar y entonces me di cuenta que, joder, hay mucha chicha, mucha chicha rica. Y pensé, mira, en vez de hacer un Cofcast de 20 y pico mil minutos dedicado a la Velvet y sus antecedentes y todo el Nueva York de los años 60, ¿por qué no haces como una pequeña trilogía con Cofcasts más pequeños, en teoría, en la que vamos a ir explicando paso por paso cómo llegamos a esta obra maestra que es The Velvet Underground and Nico, el álbum que contiene Sunday Morning? Así que hoy os traigo el primer capítulo, el primer episodio dedicado a esta banda tan influyente, con tanto peso y con tantas peculiaridades, como veremos más tarde. Una banda que inspiró a mogollón de grupos pasados como actuales. Estoy pensando, por ejemplo, en The Stooges, la banda de Iggy Pop; Television, una banda neoyorquina de los 80, también Talking Heads, otra banda neoyorquina de finales de los 70, o mismamente en la actualidad a The Cure. Os dejo aquí un Cofcast muy interesante sobre The Cure y los mismísimos y mis queridos The Strokes, baby. The Strokes, que ellos mismos han declarado que son muy fans de la Velvet Underground y que en más de una ocasión han versionado a la Velvet Underground. Y ya me emociono, carajo, ya hablaremos de esto en otro momento, porque si no es que esto... En fin, que me enrollo. Una banda que es un reflejo perfecto de este Nueva York Underground, nunca mejor dicho, este Nueva York vanguardista de finales de los años 60. En este primer capítulo lo que vamos a hacer es un viaje a ese Nueva York de los años 60, ese Nueva York bulliciente, ese Nueva York artístico que tiene en Greenwich Village su epicentro y que nos va a permitir entender cómo nace la Velvet Underground. Esto lo veremos en el segundo capítulo, y cómo este disco, The Velvet Underground and Nico, que vamos a ver en el tercer y último capítulo, a través de figuras como Lou Reed, Nico, Andy Warhol, pues se va a convertir en este disco tan influyente y tan importante. Chapter 1. Estamos, por tanto, en New York City, Estados Unidos de América, a principios de los años 60. Y Nueva York, en esta época, que por cierto es muy distinta a la Nueva York de hoy en día, representa tanto los esplendores como los horrores de la gran urbe. Desde los majestuosos rascacielos de Manhattan a los rincones más chungos e insalubres del Bronx y de Harlem, de las maravillosas salas de espectáculo y teatros de Broadway a las salas más chungas, más turbias y mugrientas más allá de Broadway, y desde los ricachones de Wall Street a los muertos de hambre de Greenwich Village, Nueva York es una ciudad de auténtico contraste. Un contraste además que vamos a encontrar también en lo musical. Por un lado tenemos toda esta escena, este círculo folk que se da en el Village y que está muy influenciado por toda la generación beat, que es muy reciente, que es de los años 50, con Allen Ginsberg, William Burroughs y compañía, que tiene, como os decía, su apogeo en los años 50. Comentaros un poco sobre la generación beat, ¿vale? La generación beat al final es un grupo de escritores, es un movimiento literario que se da en los años 50 en el Village y que se define básicamente por unos ciertos aspectos, que es, por ejemplo, el rechazo a los valores más tradicionales de la sociedad americana, el uso de las drogas, la libertad sexual, y que se fija también muchísimo en las filosofías más orientales. Al final, si os fijáis, esto igual ya os ha dado ahí un poco la chispa, y efectivamente esto en cierto modo va a desembocar, va a tener un legado, va a influenciar muchísimo este movimiento hippie que se va a dar a partir de mediados de los años 60. Se trata, por tanto, de una existencia un poco desordenada, ¿no? Y donde primordia básicamente la búsqueda de la libertad, la búsqueda de esas sensaciones fuertes, de esas experiencias sexuales variadas. Es una vida, un estilo de vida salvaje, inmoral, a veces incluso decadente, y que al final va a inspirar a todos estos jóvenes que van a empezar a poblar el Greenwich Village, el Village, a principios de los años 60. Artísticamente, el punto álgido del Village es el Café One, que básicamente es un garito que ofrece la posibilidad a cualquier artista al que se tercie de recitar unos versos, tocar en directo, hacer una lectura, todo tipo de expresión artística realmente. Musicalmente nos encontramos con una escena lo más variopinta, una escena súper rica que va desde el folk más auténtico al rockabilly, por ejemplo, de los Everly Brothers. Una escena además que va a ver nacer verdaderos talentos como Dave Van Ronk o Fred Neil, pero que eso sí nunca llegan a tener el renombre de un tal Bob Dylan, ya sea porque no supieron amoldarse un poco a las exigencias de las discográficas o del mercado, la demanda, bla, 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 porque no fueron tan sólidos, o porque simplemente pues no duraron tanto en vida. Y a propósito, hablando de un poco todo esto, en este sentido justamente hay una película de los hermanos Coen que se llama A propósito de Llewyn Davis, que narra justamente un poco
poco toda esta situación, toda esta historia a través de su personaje, Llewyn Davis, que de hecho se inspira en Dave Van Ronk. Y como se da esta referencia cinematográfica, lo que te voy a pedir es que te suscribas al canal. Tenemos por un lado esta escena folk, por tanto, en el Greenwich Village. Por otro lado tenemos la producción musical más pop, más comercial, más conservadora creativamente hablando, y que tiene en el Brill Building su máximo embajador. ¿Qué es el Brill Building, Adro? Yo te lo explico. El Brill Building es un edificio donde se alojaban muchísimas discográficas, muchísimos estudios, y es un lugar donde se cocía R&B rock, pero un R&B rock muy edulcorado, un poco comedido, bien educado, y evitando todo doble sentido que sea así un poco cochino. En el Brill Building hay gente talentosa, pero es gente que está produciendo, como os comentaba, a un ritmo industrial, y es un sitio donde no quieren oír hablar ni por asomo del folk. Lo ven algo demasiado solitario, demasiado serio, sin finales felices. No tengáis mentes perversas, cabrones, sin happy endings, como dicen ellos, y que apesta a comunismo a kilómetros. No vayamos a hacer una música que vaya a romper nuestro establishment, porque, joder, recordemos que estamos en plena Guerra Fría. Vamos, que cualquiera que busque así un poco de bambo, algo salvaje, algo con un pequeño aroma así a sexualidad, escuchando la radio, pues se va a aburrir. Es de hecho de estas frustraciones que se va a nutrir este rock de los años 60. La Velvet Underground mismamente, pero también los Rolling Stones, The Who y un cojón y medio de grupos. A ver, ¡ojo! Esto no significa que todo lo que salga de Brill Building sea una castaña. ¡No! Por el Brill Building han pasado gente muy potente. Simon & Garfunkel mismamente. Garfunkel. Y el mismísimo Phil Spector, productor mítico de The Beatles o Beach Boys, empezó a experimentar, dio sus primeros pasos en la producción en el Brill Building. Mira, ahora que lo pienso, a ver si hacemos algo sobre Phil Spector, porque sé que es una figura emblemática dentro del mundo de la música, sé que ha aportado muchísimo, sé que es alguien también que da mucho de qué hablar más allá de lo musical, pero es un tío que desconozco bastante. Entonces, para mí también sería la ocasión de investigar y de profundizar más sobre su figura. Y por fin, para terminar, comentaros, Nueva York es la capital intelectual de Estados Unidos y por ende también es un poco la cuna del vanguardismo. Y en este sentido cabe mencionar la New York School for Social Research, un lugar de experimentación, y ya no solo en la música, sino también en las artes escénicas, en las artes plásticas. De hecho, es un lugar por el que ha pasado Marlon Brando, por el que ha pasado también Jackson Pollock, y en el que a nivel musical cabe destacar por un lado John Cage y por otro lado su discípulo Lamont Young, que como veremos en el segundo capítulo de esta maravillosa trilogía dedicada a la música en este Nueva York de los años 60, van a tener un rol esencial e importantísimo en el sonido de la Velvet Underground. Mira, está aquí el espíritu folk iluminándome. En fin, la cuestión está que dentro de toda esta fiebre musical que acecha a este Nueva York en los años 60, hay una figura que destaca por encima de las demás. Y esa figura no es más ni menos que Bob Dylan, que con una escritura reivindicativa, poética, anclada en el folk, cierto es, pues va a ser el reflejo de las esperanzas, pero también de los temores de los más jóvenes. Un Bob Dylan que, como vimos antes, va a ser más oportunista y va a ser más determinado que otros artistas folk, y que al final pues se va a convertir en la voz de toda una generación. Creo que no hace falta justificar ni explicar el peso que tiene Bob Dylan en la música, incluso en la literatura. Hace poco fue premio Nobel de literatura, de hecho. Cada uno tendrá su opinión sobre esto, no me voy a meter, pero el caso es que Bob Dylan, a través de su música, de su escritura, de su poesía, ha sido muy influyente. Ya en su día, gente como David Bowie, John Lennon, o sea, artistas pequeños, ¿no?, se declararon muy sensibles a la música y a la escritura de Bob Dylan. Pero el tema es que antes incluso que David Bowie y John Lennon, concretamente una noche de noviembre de 1963 en Siracusa, una ciudad del estado de Nueva York, Bob Dylan va a tener un impacto muy importante sobre un tal Lewis Reed, más conocido como Lou Reed. Lou Reed no es ni más ni menos que el futuro cantante y líder de la Velvet Underground, y en este momento Lou Reed se ve tentado
buscado por retomar las canciones de Bob Dylan. Recordemos que es muy común en esta época empezar pues haciendo versiones de otros artistas, y si no, mira este podcast sobre los Rolling Stones donde te lo explico. Muy rápido, en realidad, Lou Reed va a ver que esto en realidad no es exactamente lo que está buscando, va a desechar la armónica, va a desechar las contestaciones, el folk, pero se va a quedar con lo esencial. Y es que un nuevo estilo de escritura es posible, y que aunando poesía y música se pueden hacer cosas maravillosas. Y esto, queridos amigos míos de mi corazón y del corazón de Dustin, es el primerísimo punto de partida de lo que se va a convertir en un futuro en la Velvet Underground. Muchachada hermosa y preciosa, espero que os haya gustado esta primera introducción a Nueva York de los años 60, este primer capítulo de esta trilogía dedicada a la Velvet Underground, y que ya va un poco marcando el camino, que ya va dando unas pinceladas de por qué este grupo, de por qué este disco y de por qué ha tenido tanto éxito y es tan influyente. Dicho esto, os espero dentro de unos pocos días para el segundo capítulo de esta maravillosa trilogía. Hasta entonces, portaros bien, dale tu like, comparte, suscríbete, ven aquí, nos tomamos unas chelas y pásala bien.